Galilei de la Universidad de Granada y está enmarcado en el segundo ciclo de conferencias que tiene por título Conocimiento, Racionalidad y Laicismo. La idea de este ciclo surge del convencimiento de que existe un paralelismo histórico entre la evolución del conocimiento, de la realidad que nos rodea y de la emancipación de las conciencias. Consideramos que el acceso al conocimiento es una vacuna contra la expansión de los dogmatismos y la manipulación en todos los ámbitos. La postura del laicismo respecto al tema de las pseudoterapias es, partiendo de uno de los pilares fundamentales como es la libertad de conciencia, es que cada cual puede elegir libremente el modelo, el camino a seguir para prevenir la enfermedad y para salir de esta. Eso partimos totalmente, estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, y como en todas las áreas del conocimiento, pensamos que corresponde a la comunidad científica determinar qué tratamientos, actos clínicos, acciones de prevención, etcétera, tienen un respaldo objetivo basado en pruebas contrastadas. Por tanto, al igual que expresamos nuestro rechazo a que las instituciones públicas acojan teorías y actividades de tipo supersticioso, dogmático y adoctrinador, generalmente de tipo religioso, también lo hacemos en el caso de las pseudoterapias, que no tienen el aval de la comunidad científica, sino por el contrario sí una gran contestación por parte de esta. Al hilo de esto merece la pena decir que la semana pasada se realizó una petición en el Intergrupo de Salud del Parlamento Europeo para que se establezca una nueva normativa que regule las mal llamadas terapias alternativas. Y para terminar con la presentación, el movimiento laicista es defensor de los servicios públicos. Consideramos que la población de este país disfruta de un sistema sanitario valorado internacionalmente que ha conseguido que disfrutemos de unos indicadores de salud de los más altos del planeta y que por desgracia está sufriendo un gran deterioro impulsado por el neoliberalismo. Desde aquí hacemos también una llamada para la concienciación sobre esto y para que entre todos lo defendamos, esta sanidad pública nuestra. Y a continuación ya voy a presentar la conferencia que se titula Mito, Racionalidad y Ciencia, el caso de las pseudoterapias. José Miguel Muret Salor es licenciado en Química, doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia, profesor titular del Departamento de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas que trata de desarrollar plantas tolerantes a la sequía o al frío. También dirige el máster en Biotecnología Molecular y Celular de Plantas. En su faceta de divulgador científico ha publicado los libros Los productos naturales variativos, Comer sin miedo, Medicina sin engaños, La ciencia en la sombra, Transgénicos sin miedo, además de numerosos artículos divulgativos y conferencias en el ámbito nacional e internacional. Además, es autor de la sección Ciencia sin ficción en El País Semanal y del blog Tomates con Genes. Desde septiembre del 2017 colabora en la sección escéptica del programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Es un gran luchador contra la pseudociencia en general y las pseudoterapias en particular, y como tal es socio activo de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Y con ustedes, José Miguel. Bueno, muchas gracias. Es que si la doy sentado, se me quedan las piernas fatal. Bueno, pues gracias por haber venido. Gracias por haber venido, gracias a Granada Laica y en especial al profesor Aguilera por haber invitado. Lo que voy a hablar hoy no tiene tanto que ver como laicismo en general, pero sí con una parte del laicismo, que es
anteponer las creencias a lo que es la evidencia. Pero claro, las creencias son respetables, cada persona puede tener las suyas. A ver, hay gente que hasta que es del Real Madrid, allá ellos. Con eso no se puede meter. El problema es cuando decisiones políticas, decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con la integridad o la salud de un niño, no se toman en base a evidencias científicas o a razones objetivas, sino se toman en base a creencias. Y entonces uno de los casos más claros, y que desgraciadamente está muy presente y que cada 2 por 3 tenemos ejemplos, es el caso de las pseudoterapias o de las leyes que las regulan. Entonces, antes que nada, para entender la diferencia entre lo que es una terapia con base científica y una pseudoterapia, y muchos de los mitos asociados, porque hay veces que dicen, no, es que la medicina también se equivoca, la medicina mata gente. Primero hay que entender de dónde viene la medicina. La medicina no es algo que se haya inventado de un día para otro. En muchas mitologías, y aquí volvemos a hablar de creencias, en la mitología greco-romana, por ejemplo, existía una edad de oro. Esto es un cuadro de Peter Bruegel, el viejo, que está en el Museo del Prado y se llama la Edad de Oro. La Edad de Oro se supone que era una época muy anterior, donde la gente no enfermaba, era feliz, era inmortal. Luego miras el cuadro y tampoco parece que sea para tanto, ¿no? Una especie de club nudista, jugaban con de la patata, con animales, la granja de Pepito, pero eso debía ser más aburrido que aburrido. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, en la religión católica, el mito de la Edad de Oro existe, es el Jardín del Edén. Básicamente lo que decían los romanos de la Edad de Oro es lo mismo de Adán y Eva en el Jardín del Edén. Estar todo el día en pelotas y no morirse nunca y no trabajar. Esto que veis aquí, solo que allí solamente habían 2, esto era como más democrático, había más gente. Pero viene a ser un mismo mito. Incluso en religiones que no son europeas tienen mitos parecidos. Bueno, esto es un mito. Nunca ha existido. Nunca ha habido una época en que la gente no enfermara. Y lo sabemos porque tenemos numerosas evidencias. Esto que veis a la izquierda es un cráneo de un hombre que vivió en el Paleolítico, prehistórico. Veis que tiene un agujero enorme. De hecho, en revistas de estas de parapsicología y tal, decían que era marca de balazo. Porque había un ovni, alienígenas que hacían caza con los hombres y tal. Curiosamente tenían balas muy raras que entraban pero no sabían. Porque un balazo bocajarro normalmente deja orificio de entrada y orificio de salida. Obviamente no es ningún balazo. Esto es lo que pasa cuando tienes una otitis y no tienes antibióticos. Que la otitis va creciendo y al final se acaba comiendo el hueso. Eso es lo que pasa cuando no hay antibióticos. Y sí, en el Paleolítico la gente se moría de una otitis. Y se moría de una caries no, porque no había caries. Porque como comían con muy poco azúcar, caries no había. Pero otitis sí que había. Lo que tenéis a la derecha es una noble romana, una tumba que se excavó hace unos años. Y lo que tiene en la pelvis, que hay una parte que está como un poco deshecha, son las señales obvias y evidentes de un cáncer de cuello de útero, que se hizo grande y al final acabó matándola y dejó señales en el hueso, y por eso sabemos que esta pobre señora en su momento se murió de cáncer. Lo que tenéis ahí abajo es un hueso que, si os fijáis, tiene como unas líneas verticales. Eso es lo que se llama líneas de Harris. Estas líneas se producen cuando tú, en tu edad infantil, pasas hambre, pasas tanta hambre que dejas de crecer. Porque el cuerpo, cuando ve que no tiene suficientes nutrientes para el crecimiento. Luego, cuando vuelves a comer, vuelves a crecer, pero se te queda como una línea marcada en el hueso. Como veis, esa persona pasó hambre, pero hambre. Es decir, que la vida prehistórica no era ninguna vida regalada, ni mucho menos. Entonces,
ir al médico es un aspecto básico de cualquier sociedad. De hecho, el médico posiblemente sea de las primeras personas que veamos cuando nacemos y de las últimas que veamos antes de morirnos. Es una cosa que está muy presente en cualquier tipo de sociedad. Y hay que decir que desde el principio, siempre, en todas las civilizaciones, ha habido gente que ha pensado que la enfermedad tenía un origen sobrenatural y se podía solucionar con métodos sobrenaturales, llámanse chamanes, llámanse sacerdotes, brujos, magos, pero también desde el principio de la civilización ha habido gente que ha pensado que la enfermedad tenía un origen natural y se podía curar por causas naturales. Y de hecho la profesión de médico en la mayoría de las civilizaciones ha estado separada de la profesión de sacerdote, de sanador o de chamán. Por ejemplo, esto que tenéis a la izquierda son cráneos del Neolítico. Estos agujeros son una operación, entre comillas, que se llamaba trepanación. La trepanación era una cosa que se hacía en los cráneos. No está muy claro si tenía una intención médica o tenía una intención ritual, pero la cuestión es que en esos cráneos les cortaban un trozo de hueso y la persona seguía viviendo porque se nota que el hueso ha cicatrizado. Entonces, en el Neolítico ya hacían neurocirugía, o por lo menos ya te cortaban un trozo de cráneo y luego eso cicatrizaba y la persona seguía viviendo. Lo que tenéis en medio, que esto parece los WhatsApps que me manda mi madre, todo llenos de dibujitos, realmente no son emojis, es un jeroglífico egipcio. Y lo que se ven allí son primitivos instrumentos de cirugía. Y de hecho, en el antiguo Egipto tenemos constancia de que se hacían operaciones como las amputaciones. En las tumbas de los obreros de las pirámides, que por cierto no eran alienígenas, eran gente que además, digo obreros porque no eran esclavos, cobraban un salario, además cobraban en cebollas y en botellas de cerveza, se ha visto que había gente amputada, pero que se le había suturado la amputación, es decir, que habían sobrevivido después de haber tenido un accidente y haber perdido un brazo. Y lo que tenéis a la derecha es el código de Hammurabi, que es el código de leyes más antiguo que se conoce, y ahí está perfectamente definida la profesión de cirujano. Y se dice lo que cobra un cirujano y se dice la pena que tiene si mata a alguien, que es diferente que mate a un esclavo, a un señor, a un hombre o a una mujer, cosas de la época. Pero existe la profesión de cirujano como tal, con un reglamento, pues cuando en la época del código de Hammurabi, no sé, creo que es 4000 o 5000 antes de Cristo, por ahí. Si hay alguien en mi historia que me pegue luego, porque igual me he confundido de milenio. Y de hecho, siempre ha habido gente que intentaba aplicar la profesión médica con el conocimiento de su época. Otra cosa es que la aplicara bien, pero claro, lo aplicaban con lo que se sabía en esa época. Y siempre ha habido gente que intentaba tomar el pelo. Y siempre ha habido gente que ha denunciado a los que intentaban tomar el pelo. Es decir, denunciar las pseudociencias es algo muy antiguo. Lo que tenéis a la izquierda es un cuadro del Bosco. También está en el Prado. Se llama La extracción de la piedra de la locura. La piedra de la locura había una especie de cirujanos, pero que eran charlatanes, que iban de pueblo en pueblo, y cuando una persona estaba loca o tenía problemas, le hacían una operación, le quitaban una piedra del cerebro, por la frente, y decían que así se sanaba. Bueno, lo que está escrito en flamenco viene a ser algo así como reíros de mí, mi nombre es Juan Tonto. Realmente el cirujano, si os fijáis, tiene un embudo en la cabeza. El embudo, que ahora parece que sea porque estaba loco, no, es un símbolo de avaricia en la época del Bosco. ¿Por qué? Porque decían que si veis el Jardín de las Delicias, donde hay una lluvia de monedas, los avaros van con un embudo para recogerlas. Si os fijáis, el paciente tiene la bolsa de dinero atravesada por un puñal, porque le están estafando. Y la bolsa de dinero del médico
es una jarra de vino. ¿Entendéis el simbolismo de este cuadro? Lo que está haciendo es denunciando esta operación como una operación falsa. De hecho, el Bosco no es el primero que denuncia estas operaciones. Hay un manuscrito persa del siglo X donde ya denuncia a la gente que va de pueblo en pueblo haciendo operaciones falsas que son un juego de manos. ¿Sabéis que esto sigue existiendo en la actualidad? Se llama cirugía psíquica filipina, que te hacen una operación, te hacen un truco de manos, te sacan tal... Bueno, y no hace falta irse a las Filipinas. Aquí hace unos años, en Málaga, había un tal Andrés Ballesteros, que era un curandero muy famoso, que hacía exactamente lo mismo. Decirte que te sacaba algo cuando era un truco de manos, tan fácil como esto. Si yo pongo la mano aquí y pongo los dedos así, parece que estoy metiendo los dedos. Realmente estoy doblándolos. Es un truco de primero de ilusionismo. Tenían un dedo falso, en ese dedo metían vísceras de pollo y algodón con sangre, y así está. Eso es lo que sacaban. Y luego, claro, magia. Cicatrizaba en el momento. Ya. Seguro. Si habías hecho así, la habías pellizcado. Lo de la derecha es otro cuadro. Este es un cuadro flamenco, 2 siglos posterior, y viene a ser lo mismo. Está criticando a un vendedor de remedios mágicos de los que va de pueblo en pueblo. Durante mucho tiempo la medicina hacía un poco lo que podía. Es decir, el método científico no estaba desarrollado, entonces los médicos de la época se basaban en la percepción que tenían ellos. Sin embargo, llega un momento en que se aplica el método científico a la medicina. El primero que hace eso se considera, aunque posiblemente buscando en la historia encontremos algunos ejemplos anteriores, James Lind. James Lind era un médico naval en la época de las grandes exploraciones, en la época de la película aquella Master and Commander, que se metían en un barco, estaban 4 meses y aparecían en Hawái o en Australia. Claro, el problema que había en esa época, primera, que estaban los ingleses y los franceses pegándose cañonazos en medio del mar. Esa es la primera. Y la segunda, que más que los cañonazos, de lo que se moría la gente era de escorbuto. Cuando llevaban mucho tiempo embarcados, a los marineros empezaban a caerse los dientes, empezaban a hacérseles hemorragias internas y se morían. Y no se sabía por qué era de escorbuto. Lo que hizo James Lind fue coger las diferentes ideas que circulaban en aquel momento y los diferentes tratamientos que decía la gente que funcionaba, y a los marineros que tenían enfermos de escorbuto los separó en grupos. Y a cada uno de los grupos le dio uno de los tratamientos. A unos les dio agua de mar, a otros les dio ácido sulfúrico, porque decían que eso curaba el escorbuto, y a unos les dio limones y naranjas, porque era uno de los remedios que decían que funcionaba. ¿Qué pasó? Que solamente sobrevivieron los de los limones y los de las naranjas. Y así fue cuando en aquella época la vitamina C no se sabía, de hecho no se sabía lo que era una vitamina, pero sí que fue el primero que determinó que tomar naranjas y limones evitaba la aparición de escorbuto. De hecho, a los marinos británicos todavía se les llama limers. Curiosamente, esto lo descubrió James Lind, pero tardó en ponerse en práctica casi 100 años. Por una cosa muy tonta. Bueno, muy tonta. Ahora nos reímos. Claro, los barcos tenían un problema de aprovisionamiento. Y entonces a James Lind se le ocurrió que para ahorrar espacio se podría hacer zumo de limón y concentrarlo, hervirlo y rebajarlo. Claro, el problema es que la vitamina C es termosensible. En el momento que hervía todo el zumo de limón perdía la vitamina C, eso se metía en el barco, los marineros lo tomaban y volvían a morirse de escorbuto. Por eso durante mucho tiempo a James Lind no se le hizo caso, hasta que no se dio cuenta que el problema era que no había que hervir el zumo de limón. Entonces, cuando decimos que un tratamiento tiene base científica, no es porque ese tratamiento lo haya pagado una farmacéutica
o no es porque pensemos que es mejor que otro, es porque hemos aplicado en él el método científico, hemos hecho suficientes ensayos y se ha demostrado que funciona. Entonces el método científico, hombre, tampoco tiene mucha historia. Así muy simplificado, sería observar un fenómeno. Por ejemplo, James Lind vio que había gente que se moría de escorbuto. Hacer una hipótesis, el escorbuto se puede curar pues, con zumo de limón, con sulfúrico. Plantear unos experimentos y, según el resultado del experimento, confirmas la hipótesis o la descartas. Y a partir de ahí estableces leyes. No hay más. Así, cuando un tratamiento o un fármaco ha superado estas pruebas, es cuando se dice que tiene una evidencia científica que lo respalda. No hay más. Entonces, en la actualidad, la medicina, los que venimos de la ciencia básica, muchas veces decimos que la medicina no es una ciencia como tal, es una aplicación de las diferentes ramas de la ciencia. Luego los médicos se enfadan con nosotros, pero bueno, igual tienen razón. Pero en fin, la medicina se nutre de todas las ramas de la ciencia, de la física, de la química, de la biología, de la farmacología, de la botánica, y seguro que pongo algunas más. Entonces, se considera un tratamiento válido cuando ha superado ensayos clínicos. Es decir, cuando se ha probado en un montón de pacientes, se ha puesto un control y se ha visto que el tratamiento funciona. Y esos son los tratamientos que finalmente un médico te va a recetar. Es decir, cuando un médico te receta algo, no es porque se le ha ocurrido, es porque se supone que hay una evidencia de que ese tratamiento funciona. Claro, podéis decirme, es que trabajar con hacer ensayos clínicos es complicado. A ver, tú puedes hacer un tratamiento o un ensayo clínico que cojas, por ejemplo, pacientes de 30 a 40 años de edad y veas que ese fármaco funciona, pero cuando lo pruebas con gente de 60 años, igual no funciona. O que lo trates con hombres y funcione y con mujeres no. O que un experimento se haga, por ejemplo, en China, y luego cuando vengas a Europa ese tratamiento no funciona por la diferente base genética de la gente. Es verdad, hay muchísimas variables. Y un ensayo clínico muchas veces no puede cubrirlas todas. O puede ser que un fármaco parezca que a los 3 meses funciona, pero si el ensayo lo haces de 2 años, se ve que la gente luego está peor. También es verdad, puede pasar. ¿Cómo evitamos o cómo luchamos contra esa variabilidad? Bueno, actualmente la fuente que se considera más fiable o a la que más recurren es una fundación que se llama la Fundación Cochrane, o de Cochrane Collaboration. Se llama Collaboration porque se supone que la gente participa desinteresadamente. Lo que hace esta fundación es coger todos los ensayos clínicos que se publican sobre una enfermedad y un tratamiento en concreto. Por ejemplo, se meten en toda la literatura médica es apabullante. Continuamente están saliendo datos, informes, y estar al día es complicada. Cogen todos los ensayos clínicos para ver, por ejemplo, el fármaco tal es efectivo contra la enfermedad tal. Y se coge ensayo clínico a 3 meses, publicado. Ensayo clínico en China, publicado. Tal. Y entonces hacen una especie de gráficas parecidas a esa que veis ahí, de forma que cuando se ve efectividad de ese tratamiento, se pone una línea hacia la izquierda. Y cuanto más a la izquierda, más efectivo. Esto no se hace a ojo, se hace en función de unos parámetros estadísticos. Obviamente es más complicado de como lo estoy contando. Si el tratamiento no parece funcionar o no tiene ningún efecto, la línea se sitúa hacia el centro. Y si el tratamiento es perjudicial, tiene efectos negativos sobre la salud, la línea se sitúa a la derecha. Con toda la información puesta de forma estadística y analizada matemáticamente, sobre una gráfica se dibuja el rombo que veis abajo, que viene a ser como la media, calculada de forma muy complicada para que sea lo más efectiva posible, de todos los estudios. Con lo cual, cuanto más a la izquierda está ese rombo, más eficacia probada tiene ese tratamiento. Un tratamiento cuyo rombo está en el centro o a la derecha es un tratamiento que hay que desaconsejar, que no funciona.
Y esa es la guía que utilizan bastantes médicos para prescribir un tratamiento o no. O cuando dicen que un tratamiento se quita y se sustituye por otro, es porque ha salido un tratamiento que tiene una evidencia de mejor funcionamiento. Entonces, cuando vas al médico, pues tienes 4.000 años de historia de la medicina detrás, con sus errores. La historia de la medicina ha tenido muchos errores. Tú ves ahora tratamientos de hace 50 años en enfermedades graves y no se parecen en nada a los de ahora. ¿Funcionaban? Pues algunos sí, algunos no, pero no había otra cosa. Y si te vas a 200 años atrás, ya ni te cuento, cuando ponían mercurio y arsénico para todo. Se supone que son tratamientos que han tenido que superar ensayos clínicos y han tenido que superar un montón de pruebas, por eso es tan caro sacar un fármaco al mercado. Y luego tienes que la persona que te lo está administrando es un médico que ha tenido 6 años de formación, que luego además ha hecho el MIR, y luego además ese médico por ley tiene que estar colegiado, lo cual te garantiza que si el médico por lo que sea mete la pata o en vez de curarte pone en riesgo tu salud, en principio tú estás protegido por la cláusula de mala praxis que tiene ese médico. Por lo tanto, digamos que ir al médico no es un riesgo. Se supone que tú tienes toda una serie de garantías que son las que os he resumido en esta diapositiva. Sin embargo, hay gente que no va al médico. Hay gente que va a terapeutas, curanderos, coach de salud, que también hay. Con lo que mola la medicina, con lo que hemos visto de todo esto tal, pero hay gente que dice que no confía en los médicos por diferentes motivos. A ver, los motivos pueden ser varios. Seguro que cada uno tiene un motivo diferente, pero los más genéricos serían postureo. No, yo es que estoy en contra de las farmacéuticas. Yo es que estoy en contra de la medicina oficial, por actitud ante la vida. Desesperación. Este es el más peligroso, porque es en el que puede caer cualquiera, y es entendible que cualquiera caiga. Tú has ido al médico y te han dicho, lo tuyo no tiene remedio. Desgraciadamente esto pasa. Hay cosas donde la medicina todavía no llega, por desgracia. Claro, a ti te han dicho, no puedo ayudarte, no tiene remedio, y de repente ves un vídeo en YouTube de alguien que se ha curado de lo mismo que tienes tú. Pues allá que te vas. Lógico. Te coges un clavo ardiendo. Recomendación de un amigo. Sabemos que cuando estamos en la barra de un bar, todos somos entrenadores de fútbol, todos somos analistas políticos y todos somos médicos. Y claro, si alguien te dice que le duele no sé qué, todo el mundo tiene un amigo que le duele no sé qué y que le dieron la pastilla tal y que le funcionó. Ahí en la barra del bar, ¡pam! Claro. Ya, pero a ver, habría que ver si el dolor de tu amigo era el mismo que el que tiene la otra persona, porque a veces dos dolores parecidos son de causas diferentes, pero bueno, da igual. Me lo ha dicho un amigo, bueno, y si te lo dice el cuñado, ya, eso, la máxima autoridad. O por ignorancia. Ignorancia quiere decir que tú te vas a alguien pensando que es un médico de verdad, que es un tratamiento de verdad, y realmente no lo es. Pero claro, como lleva bata y tiene una clínica, parece que sea de verdad. Pero no lo es. Estoy seguro que mucha gente me está oyendo y dice, bueno ya, pero es que aquí yo una vez fui a un terapeuta o a un homeópata o a un coach y tal, y tenía un problema que no se me iba y se me fue. Y por eso confío en este tipo de medicina. Medicina entre comillas. Ya, pero es que los ensayos clínicos no funcionan así. No funcionan porque una persona fue y se curó. Al contrario, funcionan a partir de muchísima gente. ¿Por qué? Que tú te hayas curado, si no hay un control, si un experimento se tiene que hacer siempre en condiciones de control. Puedes llevarte a una conclusión que no sea cierta. Por ejemplo, hay muchas circunstancias conocidas que pueden hacer que un tratamiento que no es efectivo parece que lo sea. Regresión a la media.
¿Vosotros habéis oído eso, que una gripe con medicación dura una semana y sin medicación 7 días? ¿Lo habéis oído alguna vez? Sí. Sabéis que hay enfermedades que tienen un curso normal y luego desaparecen solas. Las enfermedades víricas, normalmente. Claro, si tú estás muy mal de una gripe y a mitad de esa gripe te tomas lo que sea o te vas a quien sea, 3 días después vas a estar bien. Y vas a pensar que ese lo que sea te ha curado. Cuando realmente si no hubieras tomado nada, te hubieras curado igual. Esto es lo que se llama regresión a la media. Luego, selección de memoria. Tú puedes haber probado lo que sea varias veces. Ha habido muchas veces que lo has probado, has estado mal y luego has ido al médico y te ha dado otra cosa y tal, pero ha habido una vez que en lo que sea ese luego te has encontrado mejor. Pues posiblemente recuerdes esa y no recuerdes las otras. Porque esto los psicólogos lo conocen muy bien, de que a veces tenemos una memoria muy selectiva de las cosas en las que creemos de antemano. Eso es muy peligroso porque muchos artículos fraudulentos y tal, es porque los científicos a veces caemos en ese error cuando, por ejemplo, estamos analizando muestras muy grandes y hacemos cortes que no debíamos de hacer, etc. Y luego está el efecto placebo. El efecto placebo es muy conocido y es el control que se lleva. Una cosa, el simple hecho de saber que algo puede funcionar o de pensar que alguien te está dando un tratamiento, pues ya tiene un efecto sobre ti. Un efecto que puede ser curativo. De hecho, el placebo no es algo abstracto, no es algo que se diga... No, es que es el placebo. El placebo está súper estudiado. El placebo quiere decir que a ti te dan una pastilla de nada, de azúcar, de tal, te dicen que es una medicina y realmente te funciona. Vale, hay un montón de estudios sobre este efecto, porque desde luego para un psicólogo es algo interesantísimo. Entonces, cuanto más complejo y cuanto más te lo hagan historiado, mejor funciona. Si es más caro, el placebo funciona mejor que si es barato. Si es inyectado, funciona mejor que si son pastillas. Y si es una operación que te duermen, te despiertan y no te hacen nada, funciona mejor que la inyección y que las pastillas. Incluso si son pastillas, funciona mejor si son pastillas rojas que blancas. En muchos casos se ha visto que a la gente, después de darle pastillas de azúcar, algunos parámetros, como yo que sé, el nivel de azúcar, el nivel de transaminasas y tal, llegaban a cambiar. Es decir, había una relación con las ganas que tenía la gente de curarse. Y de hecho el placebo tiene hermanos. El nocebo es como el placebo pero en capullo. Es decir, que en vez de hacerte daño, algo que no tiene nada, te hace daño. Por ejemplo, el ejemplo de nocebo más típico, cuando a alguien le echan una maldición. El vudú se basa en eso de que cogen el muñeco y empiezan a tal, y de repente me han hecho una maldición y tal. Sí, realmente pasa. El hecho de que creas que te han echado una maldición, un mal de ojo y tal, y te encuentras mal, enfermo y tal, es puro efecto nocebo. No, que la muñequita no hace nada, por mucho que queráis. Y luego el lesebo, que esa ya es una vuelta de tuerca, pero que está escrita y está publicada. El efecto lesebo es cuando hacen un ensayo clínico, a un grupo le dan placebo y a otro grupo le dan la medicina que están probando. Se llaman doble ciego porque ni el médico ni el paciente saben si están en un grupo o en otro. El efecto lesebo es que tú estás en el grupo que está probando la medicina, te montes la película mental que estás en el grupo control y el fármaco deje de hacerte efecto porque te piensas que estás tomando un placebo cuando realmente estás tomando un fármaco. O sea que mirad si es complejo el tema. Obviamente, no se puede ver si un fármaco funciona sin hacer un ensayo con un placebo, porque sabemos lo importante que es el efecto mental o el efecto psicológico en la actitud del paciente. Por eso siempre cuando se hacen ensayos clínicos se toma un grupo de control y a un grupo no se le da el fármaco. A ver, matizo. A veces se piensa, no, es que la medicina es muy cruel. Cuando hacen un ensayo clínico a un paciente lo tienen sin tratar. No es cierto.
Tú, si por ejemplo estás probando un fármaco contra el cáncer, no puedes llevar un placebo que sea no tratar a los pacientes, porque les estás haciendo daño. Normalmente, en un ensayo clínico de una enfermedad grave, el placebo es el tratamiento estándar. Es decir, el grupo control está teniendo el mismo tratamiento que hubiera tenido si no estuviera en el ensayo clínico. Y el grupo experimental está probando un tratamiento nuevo para ver si funciona mejor o peor. Es que esto a veces se dice, no, es que la ciencia es cruel porque hay un grupo que son los del placebo que no se les trata. Mentira, sí que se les trata. Y el placebo, en ese caso, en caso de enfermedades graves, es el medicamento estándar, el que hay en el mercado. En general, llamamos pseudomedicina a todo aquello que pretende ser médico y que funciona igual que un placebo. Es decir, cuando un tratamiento médico se prueba y funciona igual que el placebo, pues no es un tratamiento médico. No, porque se ha visto que no funciona. El problema es que la gente lo sigue utilizando diciendo que funciona. Entonces, claro, no se le puede llamar medicina, porque no ha superado el nivel de calidad. Entonces es cuando llamamos pseudomedicina. Ya sabéis lo que dicen, ¿no? Aquí, en la barra del bar, cualquiera son médicos. De hecho, el problema es bastante serio. El problema de la automedicación o de la medicación por cuñados es tan grave que el ministerio tuvo que sacar una campaña diciendo que el frutero sabe de fruta pero no sabe de medicina. Porque en España, y sobre todo en general en los países mediterráneos, tenemos un problema muy serio con eso. Con la persona que va al médico y dice, recéteme las pastillas que le dio a mi cuñada. Estas cosas en las consultas pasan. O bueno, podéis iros a una feria medieval, a un mercadillo y tal, y de repente os encontráis un puestecito, infección de orina, circulación de la sangre, falta de memoria, riñón. Claro, ¿os habéis pensado qué titulación tiene el de la parada en el mercado medieval? O que, no sé, ahí hay un señor que te está vendiendo cosas para la próstata, o para el ácido úrico. Digo yo, este señor, ¿cuál es el MIR de mercadillos medievales? ¿Eso es una especialidad reconocida? Hombre, porque alguna preparación tiene que tener para recetarte algún producto contra una enfermedad seria. Pero seguro que lo habéis visto esto, ¿no? El típico puestecito de hierbas medicinales. O bueno, ambulancias como esta. Medicina natural, manual, holística, en 4 latas, curativo. Bioenergética y física cuántica. Toma ya. Medicina natural y física cuántica, todo en el mismo 4L. Una cosa. O este señor, ¿no? Eladio Camarasa, primer científico naturalista que descubrió la fórmula que cura el SIDA, el cáncer y los problemas cardiovasculares. Joder, lo que no sé es cómo no le han dado el Nobel a Eladio. Porque desde luego, si ha encontrado todo eso, es que es un crack. Pero un puñetero crack. O bueno, Pamies, que este es muy famoso, que viene por aquí, es un señor que dice que el cáncer, el SIDA, el ébola y la diabetes son enfermedades curables. Otro que merece el Nobel. Quiero decir, de ébola, cada vez que hay un brote, se mueren decenas de miles de personas. Si este señor dice que los cura, ojalá los curara. De hecho, es muy divertido seguir a este señor, porque esto es una entrevista que dio en el Diario de Mallorca hace unos años, que le preguntaban por sus plantas y decía, ¿cultiva algo no prohibido? Flores comestibles, pensamientos, begonias y capuchinas. Si alguien tiene capuchina en casa y no la riega con productos químicos, que sepa que es un gran antibiótico natural y un estimulante del cabello. Yo la como y me empieza a crecer. Bueno, este señor es el que dice que cura el cáncer y el ébola. Pero en fin, si una cosa tan obvia es tan evidente, pues hombre, ¿qué quieres que os diga? En fin, en general, la gente que dice que cura y tal, utiliza una jerga
bastante estándar. Si alguien te está hablando de medicina y se pone a hablar de Einstein, de energías, holístico, física cuántica, acordaros del coche de antes, física cuántica, no, mirad a ver si todavía lleváis la cartera, por si acaso. De hecho es muy divertido, porque últimamente los homeópatas ahora dicen que la homeopatía funciona por las ondas gravitacionales. Que esto ya es... Joder, lo que ha costado... Desde Einstein las predijo hace casi 100 años. 100 años ha costado detectarlas. Y los homeópatas, no, nosotros ya lo estábamos utilizando con las pastillas. Es una cosa surrealista. A ver, sería para reírse si no fuera para llorar. Y entonces ahora ya por último, vamos a ver cuáles son las pseudomedicinas más frecuentes, las que más presentes están, aunque yo digo que esto es muy rápido. Esto va cambiando, pero en general, a día de hoy, podrían ser estas o muy parecidas a estas. Homeopatía, ¿os suena? De hecho, parece que sea de verdad. Parece que sea de verdad porque, a ver, vas a las farmacias y lo ponen grande, homeopatía. Básicamente, la homeopatía lo que te venden son pastillas de azúcar. No hay más, es azúcar. La homeopatía surge de las ideas de un señor que se llamaba Samuel Hahnemann, que hace 200 años dijo que él elucubró o asumió que el agua tenía memoria y que cuanto más diluyes algo, más potente se hace. Es decir, tú le echas más agua al whisky y al final el whisky es más potente que al principio. Estas eran las ideas de Hahnemann. En su momento tuvo bastante éxito por una cosa muy lógica. Claro, es que es medicina de hace 200 años. Hace 200 años la medicina eran sangrías, eran... ¿qué más eran? Eran arsénico, mercurio... Claro, eran tratamientos muy bestias. Claro, este señor te daba un vasito de agua, una pastilla de azúcar, pues hombre, por lo menos evitaba el daño que podía hacerte la medicina del momento. Otra cosa es que luego te curabas o no te curabas. Si era una enfermedad que luego podías recuperarte tú solo, pues claro, tenía una cierta lógica. Claro, el problema es que en 200 años la medicina ha evolucionado y los homeópatas siguen igual. Ese es el problema. De hecho, en Europa vive un limbo legal, porque realmente solamente hay 5 especialidades homeopáticas autorizadas, las demás son alegales, porque la ley dice que tienen que demostrar que son inocuas. Es decir, no tiene que pasar un ensayo clínico y demostrar que es efectivo. Solamente es demostrar que no te hace daño. Puñetas, es azúcar, ¿qué daño va a hacerte? Salvo que seas diabético, no pasa nada. Pero dijeron que iban a regularizarlas y no la regularizaban. Y en Estados Unidos ahora están en retroceso. ¿Por qué? Pues por las leyes de consumo. No por nada, sino... Tú estás vendiendo unas pastillas que dicen que son efectivas contra tal cosa. Es como si te vende un móvil que dice que tiene 4G, Bluetooth y tal, y luego no lo tiene. Eso se llama publicidad engañosa. Si tú estás vendiendo un remedio contra una enfermedad y no tienes ninguna prueba de que sea eficaz contra esa enfermedad, es publicidad engañosa. Y entonces les han caído unas multas en algunos estados, en el estado de California, creo que fueron 12 millones de dólares. Y claro, ahora ya van en retirada. También os digo que en general la homeopatía está yendo ya de bajada. Muchas empresas de homeopatía, si miras el catálogo, empiezan a vender suplementos naturales, vitaminas y tal, porque yo creo que ya ni ellos mismos ven que el tema está muy claro. Bueno, y que sepáis que yo hablo de homeopatía con total propiedad porque soy homeópata titulado. Un titulito de estos, a ver, poca broma, me costó 10 minutos y saber inglés. Y me lo ha dado la principal compañía que vende homeopatía, que es Boilón. O sea que veis ellos mismos cómo se lo toman en serio. Pero, a ver, hay una cosa muy obvia. Ya os he dicho antes, hace 200 años podía tener cierta lógica que hubiera homeopatía. En 200 años hemos descubierto los antibióticos, hemos descubierto las vacunas,
Hemos descubierto medicamentos contra el Taxol, contra el cáncer de mama. Hemos descubierto el ibuprofeno, hemos descubierto la aspirina, hemos descubierto los sedantes, los barbitúricos. Con lo cual, hace 200 años una persona se podía morir perfectamente de una otitis o de una infección y hoy le das un antibiótico y a los 2 días el niño ya está en el cole. ¿Conocéis alguna enfermedad en 200 años que hayamos erradicado gracias a la homeopatía? ¿Os viene alguna a la cabeza que gracias a la homeopatía se haya borrado el mapa en 200 años que ha tenido? Es que son habas contadas. Es que no hay más. Y de hecho, no mienten. Aquí tenéis un anuncio de un medicamento homeopático. Yo que os he dicho antes, 100% sacarosa, azúcar. No hay más, que te están cobrando 12 euros por pastillas de azúcar. Es más barato comprarte gominolas. ¿Qué quieres que os diga? Y bueno, y si no, coged esto. Esto es un medicamento homeopático, creo que es contra el cáncer. 75 euracos cuesta, 74,85, sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Es decir, son unas pastillas que te cuestan 74,85 euros y el mismo que te las vende dice que no tiene ninguna utilidad terapéutica aprobada. Es decir, que allá tú si te han soplado 75 euros. Básicamente es lo que viene a decirte. Pero vamos, yo creo que la caña de azúcar esa la cosechó el mismo Fidel, porque si no, no me lo explico. Bueno, pero si os gusta el riesgo, podéis probarlo. Doctor Xavier Carrau, homeopatía y clarificación familiar. Si sale niño lo ponéis Samuel. Los anticonceptivos homeopáticos están aprobados por el Vaticano, o sea que no hay ningún tipo de restricción, tampoco desde el tema religioso. También podéis probar, cuando vayáis al dentista, hay un calmante homeopático que es el Sedatif, que es un calmante que sirve para dormir y tal, y además lo venden en las farmacias sin receta. Os cogéis un bote de Sedatif, os tomáis 3 o 4 y le decís al dentista, venga, está usted en su casa, a ver qué tal, a ver si funciona. Teóricamente el Sedatif es un calmante, vosotros mismos. Luego, lo que está también de moda ahora es el tema de las medicinas naturales. Es curioso porque lo más natural es morirse, pero en fin, ahora parece que la medicina tiene que ser natural. La medicina es una actividad netamente humana. A veces utilizan argumentos un poco tontos para decir, no, cuando una cosa viene de la naturaleza es más buena. Joder, y que te muerda un cocodrilo también es natural. Pero bueno, no es. Se ha utilizado desde hace 3.000 años. Bueno, es que hace 3.000 años la gente con 30 o 40 años se moría de vieja. Y hace 3.000 años la mitad de los niños no llegaban a un mes de vida. Pero bueno, parece ser que hace 3.000 años vivíamos mejor. Natural, sin efectos secundarios. A ver, que sea natural no quiere decir que no tenga efectos secundarios. Por ejemplo, Amanita phalloides. Probadla. La podéis probar una vez. La segunda ya no la probaréis. Y es natural, absolutamente natural. Hombre, efectos secundarios no tiene un primario que te mata, punto, ya está. Sin química, pues lo de la manita, a ver qué es lo que tiene la manita, claro, no le da. Curiosamente es una molécula que se utiliza en biología molecular porque, vamos, es una inhibidora de una RNA polimerasa, pero vamos, que lo que te mata al final es una molécula y eso es lo que estudiamos los químicos. Y muchos medicamentos vienen de las plantas, es verdad, es cierto, pero se olvidan una cosa, muchos medicamentos vienen de las plantas, superan ensayos clínicos y luego se convierte en un medicamento más. Lo que es falso es argumentar que como es natural ya es bueno, sin ensayo clínico ni nada. Los medicamentos que vienen de las plantas han superado pruebas. Claro, a ver, que alguien se tome una infusión de una manzanilla, un poleo, tal, pues, oye, tampoco hay que ser aquí más papista que el Papa.
Uy, perdón, que he sido laico. Más presidencialista que el presidente. Ya estamos. O más constitucionalista que Suárez, ahora que está de moda. Bueno, a lo que íbamos. Obviamente, una persona que tenga un problema serio, pues que no aspire a tratárselo con hierbas. ¿Por qué? Pues hombre, principalmente las plantas acumulan diferentes compuestos y alguno de estos compuestos accidentalmente tiene un efecto terapéutico. A ver, el ácido salicílico que se acumula en el sauce es una molécula que utiliza el sauce para, cuando le pica un bicho que está siendo atacado por un insecto, comunicar a nivel de toda la planta y activar la respuesta contra los insectos. ¿Qué pasa? Que ese ácido salicílico pues inhibe las prostaglandinas cuando tú te lo tomas por accidente, por una cuestión de la estructura química que tiene, aunque sea natural también tiene estructura química, y eso es lo que hace que tenga un efecto terapéutico. Pero obviamente el sauce se la suda que tú tengas dolor de cabeza o no, es un accidente natural. Entonces, claro, si tú coges corteza de un sauce en primavera o en verano, que está todo lleno de bichos, pues va a tener una concentración de ácido salicílico bastante alta. Si lo coges en invierno, no va a tener apenas salicílico, porque el sauce está medio hibernando. No hiberna porque es de hoja perenne, pero está tontado por el frío, eso ya te lo digo yo. Entonces, claro, tú cuando te tomas una infusión de sauce, preguntas si es de invierno o es de verano, porque el principio activo va a tener una concentración diferente. Luego hay otra cosa. El tema de que cuando te tomas una infusión de sauce, además del ácido salicílico, tienes un montón de compuestos más. ¿Puede ser que algún compuesto de eso sea tóxico? Puede. De hecho, el ácido salicílico es bastante tóxico. La aspirina es ácido acetilsalicílico, que es una modificación química que se hace para rebajar la toxicidad. O sea que el natural no es tan bueno. Claro, cuando tú te tomas una infusión, te tomas el principio activo y te tomas además un montón de otros compuestos que pueden tener un efecto antagonista o agonista, pueden hacer que mejoren o que empeoren. Por lo tanto, te medicas a ciegas. Hombre, y hay una cosa muy curiosa. La manzanilla para el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, los problemas estomacales, normalmente. Sí que es verdad que la manzanilla tiene un compuesto que puede ayudar para ciertos problemas digestivos. Compuesto que solo está en las flores. Compuesto que está presente en muy baja cantidad. Entonces, para tener una dosis efectiva de ese compuesto y que tuviera un efecto terapéutico, creo que tendrías que hacerte una infusión a partir de 2,5 kilos de hojas de manzanilla. Que eso es una cosa que tampoco se dice. La dosis, en la mayoría de infusiones y tal, no es una dosis terapéutica, es la agüita que te estás tomando. Y luego hay otra cosa curiosa. Si vosotros cogéis una infusión de manzanilla, de la que venden en cualquier supermercado, la cortáis y la ponéis encima de la mesa, veréis que el porcentaje de flores que hay ahí es el 5 o el 10%. Vamos, que está cortada. Con hojas y con plantas. O sea que la manzanilla te puede funcionar de maravilla, pero ya te digo yo que dosis terapéutica es como lo de hacer el caldo y enseñar el hueso, pues lo mismo. No hay más. Y hombre, que sean plantas no quiere decir que sean sanas. Las plantas también son muy tóxicas. Aquí tenéis, denuncian a más de 40 personas por consumo de drogas en una feria de fitoterapia. Que sepáis que hay plantas que están reguladas, ¿eh? A ver, que la marihuana es una planta también, pero no es de consumo libre. Tengamos en cuenta que hay plantas que pueden tener efectos perjudiciales sobre la salud. Luego, bueno, esto es otro título que tengo. Es que voy a hablar de acupuntura y antes que nada deciros que también tengo el título de acupuntor por una universidad americana y el título además en inglés que parece que sea más todavía. Este directamente no preguntaban, ponías el nombre y ya te lo daban. Podéis haceros uno vosotros, habían de no sé cuántas. También había uno de quiropráctico y uno de estos. La acupuntura, que es otra cosa que también está bastante de moda, es curioso porque teóricamente te dicen que es una disciplina milenaria y tal,
aunque realmente no es tan milenaria, por una cosa muy evidente. ¿Vosotros habéis visto cómo son las agujas de acupuntura? Son agujas metálicas muy finas. Hace 1000 años, ¿qué industria había en China o en Europa que pudiera hacer esas agujas? Realmente la acupuntura es mucho más reciente de lo que nos quieren hacer saber, porque sí, que han encontrado en algunos vestigios lo que piensan que podría ser, pero vamos, con hueso o con marfil, pero que podrían ser agujas de calceta igualmente, ¿eh? Esto está interpretado. Bueno, la acupuntura, ya sabéis, se basa en poner determinadas agujas en unos puntos que siempre aciertan, siempre, da igual, tú puedes estar gordo, flaco, mayor, pequeño, pero ¡pum!, siempre aciertan en el punto. Curiosamente, la mayoría de técnicas que se basan en la acupuntura son muy recientes y son de origen europeo. Por ejemplo, la electroacupuntura, esto que te ponen las agujas de acupuntura y luego te ponen la electricidad, obviamente milenario no puede ser. La electricidad es un descubrimiento bastante reciente. La electroacupuntura se la inventó un señor que se llamaba Berlioz, que si os suena el nombre, sí, su hijo era músico. Y se lo inventó a finales del siglo XIX. Bueno, realmente la acupuntura sí que ha superado algún ensayo clínico. Y sí que se ha visto un funcionamiento. Pero la acupuntura se ha demostrado que es efectiva en dolores crónicos localizados. Básicamente los de la zona lumbar. Dolores de espalda. Si a ti te hacen un tratamiento con acupuntura, se ve que hay una mejora en, digamos, una especie de anestesia, o no llega a ser anestesia, más bien un efecto calmante o sedante, mejor que el placebo. Pero, una cosa que se nos olvida decir a veces. Primera, solamente en esto, en las migrañas también se ha visto un cierto efecto. Ya tenemos dos, migrañas y dolores lumbares. No se ha visto en todo lo demás, ni para dejar de fumar, ni para otro tipo de dolencias y tal. Pero lo más curioso es que este experimento, bueno, se han hecho varios, se hizo con unas agujas falsas que directamente no pinchaban, pero te hacían creer que pinchaban, eran como los puñales que se utilizan en las películas, que parece que se metan, pero realmente están trucados. Pues utilizaban agujas de acupuntura falsas, donde no había ningún pinchazo. Luego utilizaban acupuntores que ponían las agujas en los puntos de acupuntura, y luego utilizaban gente que no tenía ni idea de acupuntura y que ponían las agujas al azar. El resultado fue que con la gente que ponía las agujas al azar y el acupuntor, el resultado era exactamente el mismo. Es decir, los puntos de acupuntura y tal realmente no se vio que tuvieran ninguna base. Es decir, que daba igual si te las ponía un acupuntor titulado, como yo, o si te las ponía tu vecino del quinto. Luego se vio que posiblemente esto era que cuando tienes un dolor muy localizado, el hecho de poner agujas en diferentes partes del cuerpo, lo que provoca es que despista tu sistema nervioso, se genera la adenosina, que tiene una función como analgésico, y por ahí viene el efecto terapéutico. Pero claro, toda la base esta que te han dicho de tal y de cual no es cierta, es simplemente un efecto inesperado. Igual habéis llegado a oír que en China hacen operaciones con acupuntura, que no utilizan anestesia. Aquí tenéis una imagen de un señor que está consciente y le están operando. Y a este señor le han anestesiado solamente con acupuntura. Esto lo podéis encontrar en diferentes libros. Es una historia bastante larga. La historia viene de un artículo que salió en el New York Times. ¿Os acordáis de Forrest Gump? Cuando Forrest Gump se va a jugar a China a ping-pong. Vale, esto realmente hubo una visita de Richard Nixon a China, que fue, digamos, el primer acto de deshielo, cuando China era como un país absolutamente cerrado a Occidente. Dentro de esa visita de Nixon a China, fueron un grupo de periodistas. A un periodista le dio una apendicitis, lo operaron en China de urgencia,
y para los problemas del apendicitis le pusieron acupuntura. Y él dijo que la acupuntura le había ido muy bien. Escribió un artículo y a partir de ahí vino el boom de la acupuntura. Antes prácticamente había pasado bastante desapercibida. La realidad es que cuando se han hecho... El periodista este nunca dijo que le habían anestesiado con acupuntura, solamente que le habían utilizado acupuntura para las molestias, básicamente los gases que tiene una persona después de una apendicitis. Sin embargo, luego se dijo, esto lo dijo Mao, que Mao con la medicina china la promocionó muy bien, aunque él iba a médicos occidentales, no se ha dicho, se dijo y se ha visto alguna vez en la tele a gente que la acupunturan, le hacen los tal y luego la operan y tal. Vale, todos estos casos que han salido por la tele, el más famoso fue en la BBC, luego se ha demostrado que la gente realmente estaba sedada, estaba anestesiada. Es decir, que era una engañifa. Lo cual me parece lógico. Lógico quiero decir, ojalá la acupuntura sirviera y tú con 4 agujas pudieras anestesiar a alguien. A ver, aquí tenemos un sistema público de salud. ¿Sabéis cuántos millones de euros nos cuesta a todos los contribuyentes las anestesias en los hospitales públicos? Imaginad que con agujas se pudiera sustituir eso y pudieras ahorrarte los anestesistas. Vamos, Dolors Montserrat, que es la ministra de Sanidad, firmaba mañana. Hombre, es que es muy obvio. Si funcionara, yo os digo yo que ya lo tendríamos. Hombre, dile a cualquier ministro que se pueda ahorrar miles de millones de euros de la sanidad pública. A ver quién dice que no. Y luego está el peligro, que es gente como esta, como Enric Corbera, que te dicen cosas... Bueno, Enric Corbera últimamente ya está un poco acorralado, ya ha modulado el discurso, ahora ya dice que él hace una terapia psicológica, tal. Bueno, esta persona básicamente decía, que lo dicen varios, que si tú tienes un cáncer tienes que entenderlo, no tratártelo. Y tienes que aislarte de la familia y tal, cosas así muy peligrosas. Y afirmaciones como estas. El cáncer de mama siempre viene de un conflicto de falta de protección en el nido, real o simbólica. O sea que si tienes cáncer de mama es culpa tuya, porque tienes un problema psicológico que no entiendes. Hay que tener mala sombra para decir esto. O sea que es culpa tuya tener un cáncer. Hombre, si fumas 4 paquetes al día, quizás sí, pero tendrás cáncer de pecho, no de mama. Cáncer de pulmón, perdón. El cáncer, el factor más determinante es el azar, no hay más. Claro, esta frase es muy mala, porque a ver, conflicto de falta de protección en el nido. Normalmente hay un síndrome que se llama el síndrome del nido vacío, que es cuando las mujeres no trabajaban y se quedaban en casa con los niños. Cuando llega la edad que los niños se van de casa, el marido todavía trabaja, y entonces se crea una especie de desasosiego, y esta edad pues, puede ser bastante peligrosa porque hay determinadas mujeres que lo llevan muy mal y entonces pueden acabar problemas de ludopatía, de alcoholismo, etc. Curiosamente, esta edad suele ser sobre entre los 50 y los 60 años. ¿En qué edad se suelen diagnosticar la mayoría de cánceres de mama? En esa edad. Claro, así acierta seguro. Está diciendo que una persona que tiene un cáncer de mama es porque tiene un problema en el nido, y entonces dice, ah, sí, se me han ido los hijos, estoy... Claro, eso es, no, perdona. Los cánceres de mama suelen diagnosticarse a esa edad y los hijos se van a esa edad, pero no hay relación entre los dos factores. Son causas diferentes. Terapias alternativas. Aquí tenéis a Charlie Sheen, que se fue a probar una terapia alternativa del SIDA en México. No sé si habéis visto una película que se llama Dallas Buyers Club, que va de uno que le diagnostican SIDA y prueba tratamientos alternativos. Bueno, si no lo habéis visto, por favor no la veáis, porque es una promoción vergonzosa de los tratamientos alternativos de una persona que a fin de cuentas se murió de SIDA. Es que es así, te lo ponen como el salvador y tal, y una persona que se forró vendiendo a otros enfermos de SIDA pastillas sin ningún tipo de aval ni tal. En la zona de México, en la frontera con Estados Unidos,
es donde están todas las clínicas de todos los médicos que tienen prohibido ejercer en Estados Unidos y tienen clínicas de tratamientos de SIDA, tratamientos de cáncer, etc. Y Charlie Sheen fue una de las víctimas. Se puso a probar tratamientos alternativos para el SIDA y empeoró. Ahora, otra moda muy de ahora, que es no vacunarse. Resulta que ahora tenemos cifras innobles que nos dicen que, por ejemplo, es una moda además que se ha extendido sobre todo entre las clases altas, entre la gente rica, y ahora mismo en los barrios ricos de Los Ángeles la tasa de vacunación es menor que la de Sudán del Sur. Y es así. Y de repente, ¿qué tienes? Que enfermedades que estaban prácticamente erradicadas como el sarampión, ¡pum!, resurgen otra vez. Todo porque la moda es que vacunar es malo. ¿Qué pasa cuando gente no vacunada se junta? Por ejemplo, en Disneylandia. ¡Pum! Brote de sarampión en Disneylandia hace 2 años. ¿Por qué? Porque toda la gente bien no está vacunada y cuando juntas a muchos niños sin vacunar se pierde la inmunidad de grupo y enfermedades que estaban superadas resurgen. Y ya por último, yo os propongo, como no quiero que me creáis, quiero que vosotros mismos lo probéis, os propongo hacer un sencillo experimento. Solo hace falta coger a 3 personas con un resfriado o coger un resfriado 3 veces. Entonces, cuando tengáis el próximo resfriado, he oído gente tosiendo por aquí, o sea que podéis hacerlo bien, podéis probar. Ir a la farmacia, decir, dame algo para el resfriado, para tal, te pondrán una cosa de homeopatía y dices, no, otra cosa. Un gelocatil, bueno, os he llamado locatil. Esto no cura el resfriado, pero como normalmente el resfriado viene asociado con dolor de cabeza, malestar y tal, pues alivia los síntomas, pero el resfriado no lo hace nada. San Blas, patrón de las afecciones de garganta, podéis encomendaros a San Blas y pedirle que os cure. O vuestro tratamiento alternativo favorito, acupuntura, homeopatía, medicina natural, el que queráis. En los 3 casos, todos habrán funcionado. Una semana después, ya no vais a tener un resfriado. ¿Cuál es la conclusión de este experimento? ¿Que todo funciona? Bueno, hay otra variable. Gelocatil o dolocatil, como se llama ahora, son 2,38 €. Una estampa de San Blas en librerías especializadas, 50 céntimos. ¿Cuánto vale una consulta de un terapeuta alternativo? ¿Cuánto valen la mayoría de estos medicamentos? Si vais a una consulta, más vuestro recete, por menos de 60 €, difícilmente os saldrá. Pero recuerda, la medicina alternativa, independientemente de que no funcione, es cara. Es muy cara. Venga, muchas gracias.